India, tierra de misticismo y grandeza, es conocida por su riqueza espiritual y sus líderes icónicos. Pero más allá de su historia moderna, hay enigmas milenarios que desafían la lógica. Civilizaciones perdidas, templos imposibles y secretos ocultos nos esperan en este viaje. En 2023, India superó a China en población, convirtiéndose en la nación más habitada del mundo. Sin embargo, su historia se remonta a miles de años atrás, a una era llena de misterios. ¿Qué secretos antiguos se esconden bajo sus templos y ruinas? Acompáñanos a descubrirlos. Hoy exploraremos algunos de los misterios más fascinantes de la India antigua, ciudades sumergidas, conocimientos perdidos y rituales extraños. Desde Harappa hasta las leyendas del Chouque, prepárate para adentrarte en un mundo que aún guarda más preguntas que respuestas. Comenzamos con el misterio de Harappa. Esta ciudad milenaria, situada en el actual Pakistán, es uno de los principales vestigios de la civilización del Valle del Indo. Pero, ¿por qué una sociedad tan avanzada desapareció misteriosamente? Aún buscamos respuestas. Harappa fue una metrópolis impresionante, con una población de 24.000 personas. Sus calles organizadas y edificios de ladrillos de arcilla sorprenden por su modernidad. Pero el daño causado por los británicos en el siglo XIX dejó cicatrices que siguen siendo un enigma. En la actualidad, el sitio de Harappa está cerca de una localidad con 15.000 habitantes. Aunque se conserva una estación de ferrocarril de la época colonial, la pregunta persiste: ¿cómo desapareció una ciudad tan avanzada, tan repentinamente? Los arqueólogos siguen buscando pistas. Ahora viajamos a Mohenjo-Daro, otro lugar de la civilización del Valle del Indo. Su gran baño es una estructura que desafía el tiempo. Considerado el tanque de agua más antiguo del mundo, ¿cuál era su propósito? Algunos piensan que era un centro de purificación religiosa. Este estanque monumental medía 12 metros de largo, 7 de ancho y 2,4 metros de profundidad. Su capacidad era de 100 metros cúbicos de agua. Estaba cuidadosamente diseñado con ladrillos ajustados con yeso, mostrando un dominio impresionante de la ingeniería en su tiempo. En la India antigua, la medicina era tan avanzada que se practicaban complejas cirugías. El Sushruta Samhita es el tratado que lo demuestra, describiendo intervenciones quirúrgicas tan sofisticadas que rivalizan con las de la medicina moderna. ¿Cómo lograron tal conocimiento? En este antiguo texto sánscrito, se describen técnicas como la rinoplastia, que los cirujanos realizaban con una precisión sorprendente. La India parece haber sido pionera en la cirugía reconstructiva, muchos siglos antes que el resto del mundo. Además de la rinoplastia, Sushruta Samhita describe amputaciones, extracción de cálculos y hasta cirugías plásticas. Estas habilidades reflejan un profundo conocimiento del cuerpo humano. La pregunta es, ¿cómo adquirieron este conocimiento sin la tecnología moderna? En la costa de la India, otro misterio nos espera, la ciudad sumergida de Dwarka, mencionada en el Mahabharata como el antiguo reino de Krishna. Se dice que desapareció tras la muerte del dios, pero ¿existe realmente esta ciudad bajo las aguas del mar Arábigo? Los arqueólogos buscan pruebas. Los estudios arqueológicos han encontrado artefactos, pilares y bloques de piedra bajo el agua, lo que sugiere la existencia de esta ciudad mítica. Sin embargo, el debate sigue abierto, ¿realmente existió o es solo una leyenda que perdura? El misterio continúa. En el norte de la India, se descubrieron extraños tesoros de cobre. Estos artefactos, encontrados en yacimientos cerca del río Ganges, son un enigma. ¿Qué función tenían estos objetos? Algunos arqueólogos los relacionan con los indoarios, pero ¿pueden darnos más pistas sobre las antiguas creencias? Los tesoros de cobre, con una gran concentración de metal, se vinculan a la cultura del Valle del Indo y sus rituales religiosos. Sin embargo, muchos de los objetos encontrados parecen no haber tenido un uso práctico, lo que deja abierta la pregunta sobre su verdadero propósito. El pueblo abandonado de Khera, en Rajastán, es otro lugar cargado de misterio. Fundado en el siglo XI, fue próspero hasta que en el siglo XIX, por razones desconocidas, quedó deshabitado.
Las leyendas hablan de atrocidades o incluso de un terremoto, pero, ¿qué ocurrió realmente? A lo largo de los años, Kera ha ganado fama como un lugar embrujado. Algunos dicen que fue abandonado por las atrocidades cometidas por un ministro local, otros apuntan a causas naturales. Sin respuestas definitivas, el misterio sigue atrayendo a turistas y curiosos. El enigma del río Sarasvati es otro que desconcierta a los expertos. Mencionado en los Vedas, este río se consideraba sagrado, pero desapareció misteriosamente. ¿Qué le sucedió? ¿Existió realmente o fue solo una metáfora utilizada en textos antiguos? El Sarasvati ha sido identificado por algunos como el río Gagarakra, que existió en la India y Pakistán, pero desapareció en tiempos antiguos. ¿Qué provocó su desaparición? ¿Fue un cambio climático, una alteración en el curso del agua o un evento aún desconocido? El pilar colgante de Lepakshi, en Andhra Pradesh, desafía la física. Este pilar parece flotar, suspendido en el aire, sin tocar el suelo. La leyenda local dice que los constructores lo erigieron así para demostrar su destreza, pero, ¿cómo lograron esta hazaña arquitectónica? Los estudios sobre el pilar de Lepakshi han revelado que la estructura podría haber sido un error de construcción o el resultado de una sismicidad que creó el espacio entre el pilar y el suelo. Sin embargo, la impresión de que desafía las leyes de la gravedad sigue intrigando a los investigadores. En Veraval, Gujarat, encontramos el templo de Somnath, uno de los lugares más sagrados para los hindúes. Su historia está marcada por repetidas destrucciones a manos de invasores musulmanes. ¿Cómo ha sobrevivido este templo a tantas adversidades y qué secretos guarda en sus ruinas? Se cree que el templo de Somnath fue destruido por el sultán Mahmud de Ghazni en el siglo XI. Tras su destrucción, el templo fue reconstruido, pero la historia de sus ruinas sigue siendo un misterio. ¿Cuántos otros templos similares han sido borrados de la historia por invasores? El Taj Mahal negro es una leyenda que persiste en la historia de la India. Se dice que Shahjahan, el emperador que construyó el Taj Mahal, planeaba erigir un mausoleo de mármol negro para sí mismo, frente al Taj de su esposa Mumtaz Mahal. ¿Fue este proyecto real o solo un mito? El viajero francés Jean-Baptiste Tavernier, en 1665, mencionó por primera vez el Taj Mahal negro en sus escritos. Según él, Shahjahan había comenzado la construcción, pero fue depuesto por su hijo antes de completarlo. ¿Qué pasó realmente con este ambicioso proyecto? Muchos creen que la historia del Taj Mahal negro es solo un mito, una historia popular sin fundamento. Sin embargo, la leyenda persiste, alimentada por la falta de pruebas. Los arqueólogos continúan buscando indicios de la existencia de este mausoleo perdido. El tesoro de Sombandar, en Bihar, es un misterio envuelto en leyendas. Según se dice, dentro de estas cuevas excavadas en la roca se esconde un gran tesoro. A pesar de los esfuerzos por encontrarlo, nadie ha logrado dar con su paradero. ¿Está realmente allí o es solo un cuento? Las inscripciones de la cueva más grande mencionan el tesoro, pero a lo largo de los años, ninguna expedición ha logrado desvelarlo. Algunos creen que la cueva guarda un pasaje secreto que lleva a un tesoro oculto, mientras que otros sugieren que es solo una leyenda. La antigua Universidad de Nalanda fue un centro de aprendizaje sin igual en su tiempo. Fundada en el siglo V, Nalanda fue el hogar de miles de estudiantes y eruditos de todo el mundo. Su biblioteca, considerada una de las más grandes del mundo antiguo, fue destruida en el siglo XII. La destrucción de Nalanda por parte de los invasores turco-afganos en el siglo XII significó la pérdida de miles de textos y conocimientos. ¿Qué secretos se perdieron para siempre en las llamas? La reconstrucción de Nalanda ha sido un sueño, pero ¿será posible recuperar lo perdido? Nalanda no solo fue un centro de estudios budistas, sino que también enseñaba filosofía, matemáticas, astronomía y medicina. Su biblioteca, que albergaba los textos más importantes de la época, representa la pérdida más grande del conocimiento antiguo. ¿Qué más secretos guardaba? La sociedad secreta del Shouke, conocida como los 9 hombres desconocidos, es uno de los enigmas más profundos de la India antigua.
Fundada por el emperador Ushchouque, esta sociedad secreta tenía como misión proteger los conocimientos más valiosos de la India. ¿Realmente existieron? Los 9 hombres desconocidos eran un grupo exclusivo de eruditos y guardianes de secretos, encargados de proteger los conocimientos más valiosos. Nadie sabe quiénes eran exactamente, pero su existencia sigue siendo un misterio. ¿Sus secretos aún perduran hasta el día de hoy? Algunos afirman que la organización del Ushchouque sigue existiendo en secreto, preservando sabiduría antigua que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. ¿Qué conocimientos ocultos guardan estos misteriosos guardianes? El tiempo dirá si algún día se revelarán. En el Valle del Indo, la civilización alcanzó una sofisticación impresionante. Desde la planificación urbana hasta los avanzados sistemas de drenaje, esta cultura floreció entre 3300 y 1300 a.C. Sin embargo, su desaparición sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. Las ciudades del Valle del Indo, como Harappa y Mohenjo-Daro, fueron ejemplos de urbanismo avanzado, pero desaparecieron sin dejar un rastro claro. Algunos sugieren que un cambio climático pudo haber provocado su colapso, mientras que otros apuntan a una invasión misteriosa. Los artefactos encontrados en las ciudades del Valle del Indo, como las famosas figuras de sellos y figuras animales, siguen desconcertando a los arqueólogos. ¿Representan dioses olvidados o son solo símbolos culturales? La clave podría estar oculta en estos enigmáticos objetos. El misterioso unicornio del Indo ha capturado la imaginación de muchos. Los sellos de Mohenjo-Daro que representan a esta criatura de un solo cuerno han generado teorías sobre una especie desaparecida. ¿Es el unicornio una leyenda, o alguna vez existió realmente en estas tierras? La desaparición de la civilización del Valle del Indo alrededor del 1300 a.C. ha dado lugar a muchas especulaciones. ¿Fue una invasión de los pueblos arios lo que acabó con la civilización? Algunos creen que fue el colapso de las rutas comerciales lo que marcó el fin de esta cultura avanzada. Otros estudios apuntan a desastres naturales como la razón detrás del colapso. Cambios en el clima o el desvío de ríos podrían haber alterado radicalmente la vida en el Valle del Indo. La falta de evidencias claras hace que la causa de su desaparición siga siendo una pregunta abierta. El Imperio Maurya, que dominó gran parte del subcontinente indio, es otra parte intrigante de la historia antigua de la India. Fundado por Chandragupta Maurya, este imperio se expandió por vastos territorios, dejando una huella profunda en la política y la cultura del país. Durante el reinado de Ushchouque, el imperio alcanzó su máxima extensión. Ushchouque, inicialmente un guerrero feroz, se convirtió en un pacifista tras la sangrienta batalla de Kalinga. Su conversión al budismo y su promoción del Dharma marcaron un punto de inflexión en la historia india. Ushchouque también es conocido por la creación de los edictos de Ushchouque, inscripciones grabadas en piedra que promovían valores budistas y la moralidad en su imperio. Pero, ¿cómo un imperio tan grande pudo ser transformado por un solo hombre y su filosofía pacifista? La misteriosa arquitectura de las cuevas de Elloure también se suma a los enigmas de la India antigua. Excavadas en roca, estas cuevas datan de entre los siglos V y VIII. Están llenas de intrincados templos hindúes, budistas y jainistas, y cuentan con una rica simbología religiosa. Las cuevas de Elloure están consideradas uno de los mayores logros de la arquitectura india. Cada cueva fue excavada a mano, y algunos templos parecen desafiar las leyes de la ingeniería. ¿Cómo pudieron los antiguos artesanos lograr semejante precisión sin las herramientas modernas? El misterio de las cuevas de Elefanta también agrega una capa más a los enigmas de la India. Este sitio arqueológico alberga templos tallados en roca dedicados al dios hindú Shiva. Sin embargo, se desconoce cuándo exactamente fueron construidos, ya que no se han encontrado inscripciones datadas. En la región de Lonar, el lago Lonar es otro de los grandes misterios de la India. Formado por el impacto de un meteorito, este lago salado contiene minerales que se asemejan a los encontrados en la Luna. ¿Cómo llegó un meteorito a golpear este lugar hace miles de años? El lago Lonar es famoso no solo por su formación, sino también por su color cambiante.
A veces es de un tono rosado, mientras que otras veces se torna verde. Este fenómeno está relacionado con bacterias halófilas que habitan en su agua salada. ¿Qué secretos científicos aún guarda este lago? A más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, el lago Aryupi Kunlun en el Himalaya presenta otro enigma. En este remoto lago se han encontrado cientos de esqueletos humanos perfectamente conservados en el hielo. ¿Cómo llegaron allí y por qué permanecen tan bien conservados? Los esqueletos encontrados en el lago Aryupi Kunlun siguen siendo un enigma. Algunos sugieren que pertenecen a una expedición fallida, mientras que otros piensan que se trata de un antiguo ritual funerario. La preservación de los cuerpos en el hielo plantea aún más preguntas sobre su origen. El Templo del Sol de Konark, en Odisha, es uno de los más emblemáticos de la India, conocido por su arquitectura que imita un carro solar. Este templo del siglo XIII es testimonio de la ingeniería avanzada de la India medieval, pero su destrucción sigue siendo un misterio. La causa de la destrucción del templo de Konark ha sido objeto de muchas teorías. Se dice que fue destruido por invasores musulmanes, pero algunos historiadores sostienen que su caída se debió a un desastre natural. Sin pruebas claras, el misterio persiste. El Taj Mahal sigue siendo una de las maravillas más grandes de la India, pero su historia oculta está llena de enigmas. La leyenda del Taj Mahal negro persiste, afirmando que el emperador Shah planeaba construir un mausoleo de mármol negro frente al original. ¿Es solo un mito? A lo largo de los siglos, el Taj Mahal ha sido objeto de numerosos mitos y leyendas. La historia del Taj Mahal negro se cuenta como una posible venganza de Shah contra su propio destino. Sin embargo, la realidad de estos relatos sigue siendo incierta. Las cuevas de Sombandar, en Bihar, también siguen siendo un misterio por resolver. Se dice que estas cuevas, excavadas en el siglo III después de Cristo, guardan un gran tesoro oculto. Las leyendas cuentan que un pasaje secreto lleva al tesoro, pero hasta el día de hoy, nadie ha podido encontrarlo. A pesar de numerosas excavaciones, el tesoro de Sombandar sigue siendo inalcanzable. Las leyendas hablan de un acceso secreto, tal vez relacionado con antiguos rituales. Pero, ¿será este solo un mito o realmente hay algo escondido en las profundidades de estas antiguas cuevas? El antiguo monasterio de Nalanda fue uno de los centros educativos más importantes de la India, pero su biblioteca fue destruida en el siglo XII. ¿Cuánto conocimiento se perdió para siempre? Algunos creen que los secretos de Nalanda aún podrían revelarse a través de futuras excavaciones. En Nalanda, los textos sagrados y científicos eran almacenados, abriendo puertas a las mentes más brillantes de la antigüedad. Hoy, solo quedan ruinas, pero la esperanza de desenterrar más conocimientos antiguos sigue viva. ¿Qué revelaciones nos deparará el futuro? Los 9 hombres desconocidos, la sociedad secreta creada por Shouke, siguen siendo un misterio no resuelto. Esta organización tenía la tarea de proteger los conocimientos más profundos de la India antigua, y su existencia aún alimenta las teorías sobre sociedades secretas. Los conocimientos ocultos por los 9 hombres desconocidos podrían haber influido en la política y cultura de la India durante siglos. Algunos creen que aún existen, operando en las sombras, preservando secretos que podrían cambiar la historia tal como la conocemos. Los misterios de la India antigua no solo son fascinantes, sino que siguen siendo objeto de debate entre arqueólogos, historiadores y místicos. Las huellas de estas civilizaciones perdidas, con su arquitectura, filosofía y tecnología, continúan revelándose poco a poco. Mientras los arqueólogos siguen desenterrando los secretos de la India antigua, cada nuevo hallazgo arroja más preguntas que respuestas. ¿Cuántos misterios más estarán ocultos en las arenas del tiempo, esperando a ser descubiertos por aquellos dispuestos a buscar la verdad? Si te has quedado fascinado por los enigmas de la India antigua, no olvides dejarnos tus comentarios. ¿Qué misterios te gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Comparte tus pensamientos con nosotros y ayúdanos a descubrir más sobre las civilizaciones perdidas. Gracias por acompañarnos en este viaje por los misterios de la antigua India. No olvides dar like al vídeo,
suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando juntos las civilizaciones perdidas y sus secretos. Nos vemos en el próximo episodio de Misterios Antiguos.